Vamos a conversar con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es internacionalista, es un personaje recurrente aquí en el noticiero, pero hoy lo vamos a entrevistar como candidato político al Congreso. Él forma parte de la lista de Perú Posible y va con el número 4. ¿Cómo estás? Bienvenido a los desayunos de Correo Visible. Chabeli y Antonio, encantadísimo de estar con ustedes en esta hermosa mañana. Bien, la candidatura de Alejandro Toledo, muchos señalan que ya debería incluso retirarse en este tramo final porque no ha despegado como se debería en la situación de un expresidente de la República. Por eso los ánimos dentro de Perú Posible aún consideran que pueden superar la valla electoral. ¿Pero quiénes son los muchos? Yo diría que son unos que cuantos. se llaman las encuestas. Que son encuestas absolutamente manipuladas. No, fíjate, ayer ha habido un cierre en Ica extraordinario. Ningún medio de comunicación, salvo lo probado del diario Correo, que ustedes que siempre nos dan un espacio importante, pero no lo han difundido. Apoteósico a Niquitos el día lunes, tampoco se difunde. Entonces, tenemos que ser concretos, objetivos y realistas. El expresidente Alejandro Toledo ha tenido un itinerario de campaña extraordinario, la región sur, la sierra del Perú, contacto con la gente permanente. Entonces, son dos lecturas: la lectura realista, concreta, ¿no es cierto?, visible con todos los peruanos, y la manipulada, la que busca desviar el verdadero sentido de lo que es una candidatura. Y nosotros estamos confiados, tranquilos, trabajando como corresponde, mirando que el Perú ya necesita, Chabeli, el cambio a partir de la experiencia de un ex jefe de Estado, profesor en las universidades de Stanford, en Harvard. No cualquiera es profesor en esas universidades. Acaba de escribir un último libro, La Sociedad Compartida. Pero Alex García también es expresidente. Sí, claro, pero la cuota diferenciadora es que estamos hablando de un académico como Alejandro Toledo, que se hizo presidente en un momento difícil de la historia nacional. Acordémonos, los jóvenes de hoy lo tienen que saber, cuando lideró el presidente todo este proceso para que el día de hoy contemos con una democracia cabal como corresponde a un país cuya responsabilidad histórica es asegurar el destino de su gente. ¿No creen que algunos errores de Toledo, al margen de la etapa electoral, sino anteriores, han afectado de alguna manera al partido y a sus mismos candidatos? Porque si bien las encuestas no son reales, no hay pues ese arraigo que había antes. Mire, el presidente Toledo, el mismo día del debate, lo ha dicho: tengo errores, he cometido errores como los comete cualquiera, pero yo no te he fallado, le ha dicho al país. Y es verdad. Él dejó una economía en 7,5% de crecimiento, Antonio. Dejamos un liderazgo internacional extraordinario en la política exterior que no se ha vuelto a ver. Abrimos los TLCs para el mundo entero. Los TLCs que tenemos el día de hoy comienzan cuando se apertura el TLC con los Estados Unidos de América y luego ya García solamente lo refrenda. Entonces estamos hablando de un proceso ultraactivo hacia adelante que impulsó Perú Posible. Nadie lo niega. Hay una encuesta que tampoco se difunde mucho que dice que el mejor presidente de los últimos 30 años en la historia nacional ha sido Alejandro Toledo. Son cosas concretas, no subjetivas. Y a eso contribuyó el exministro Pablo Kuczynski, ahora también candidato a presidencia. El presidente también lo ha dicho, ¿no es cierto? Ha tenido, y esa fue una de las mayores certezas y de los mayores aciertos, tuvo un equipo, ¿no es cierto?, de ministros, de colaboradores, asesores de primer nivel. Y creo que un presidente solo no lo puede hacer. Y eso es lo gravitante. El estadista sabe escoger la gente con la que va a trabajar. Tiene una mirada profunda y entonces sabe delegar funciones, no secretarios como se han tenido en otros regímenes. Esto es lo importante. Por eso es que se llama estadista, porque mira al Estado como un espacio vital donde todos tienen la oportunidad de crecer, de desarrollarse. ¿Cómo entender que Keiko Fujimori, que tiene, digamos, un pasado cuestionable por la vinculación con su padre y los delitos que cometió él, tenga ahorita más del 30% de las preferencias versus un Alejandro Toledo que usted dice, como dice, digamos, devolvió la democracia, gobernó bien, trajo crecimiento? ¿Cómo entender esa disyuntiva, esa diferencia, ¿no? Yo lo que creo, Antonio, es que fíjate, hay dos cosas.
hay todavía en los jóvenes, en los muy jóvenes que hoy están votando, que es alrededor del 35% del electorado, ¿no es cierto?, un nivel de desinformación. Todavía no se conoce exactamente, por estos jóvenes estoy hablando, de la fractura interna que vivió el Perú en los años 90, de la degradación de la quiebra moral que produjo justamente el final del Fujimorato y del rompimiento de un Estado de Derecho en 1992. Lo que hemos visto el día de ayer, y además manejados con importantes psicosociales para que la gente no vaya, una pluralidad de gentes han estado evocando y buscando recordarle, decirle a los jóvenes del país lo que significó para el Perú una etapa cruenta hacia adentro, donde las libertades, Antonio, la libertad personal, ¿no es cierto?, fueron absolutamente confiscadas. Entonces, estas son las cosas importantes que no se conocen, no se dicen, y evidentemente... Pero aunque es cierto que mucho del voto duro de Keiko Fujimori es por el apoyo al padre, ¿no es cierto? Que todavía lo apoyan a Alberto Fujimori. Y por eso, lo que pasa en el Perú, mira, uno de los dramas nacionales históricos, dramas nacionales, lo decía el propio Jorge Basadre, Raúl Porra Barnechea, el propio Manuel González Prada, son los caudillismos. Los caudillismos se enquistan y buscan una perpetuación casi de carácter mítico y casi eslabonado de padres a hijos, de hijos a nietos. Y entonces esas son las cosas que no queremos. Lo que queremos es un país que sea gobernado a partir de la experiencia. Fíjate, yo tengo que decirlo permanentemente, no estamos para probar espacios de gobierno. Tenemos que ir directamente a las necesidades nacionales y por eso yo tengo propuestas concretas en el trabajo parlamentario que queremos hacer. ¿Qué tanto tiene que ver el asistencialismo que Fujimori aplicó en sus gobiernos, igual que Chávez, igual que otros gobiernos, digamos, para obtener algún tipo de preferencia? Seguramente. ¿Hasta ahora eso tiene efecto? Tiene efecto y lo hemos visto en Argentina con la era Kirchner, lo hemos visto en Brasil con la era Lula y Dilma Rousseff, el chavismo, pero también esos efectos míticos, esas fantasías terminan creando una bomba de tiempo como ha terminado en estos países. Eso también pasó con el fujimorismo en los años 90, y entonces eso no es una verdadera realidad. ¿Dónde comienza la reingeniería para llevar al Perú hacia adelante, una apertura al sistema internacional? Es verdaderamente en los primeros años de la década del 2000, cuando el Perú tiene una mirada ultraactiva y comienza a entablar esos contactos que le permitió al país ese crecimiento que no hemos tenido. El presidente Toledo, fíjate, terminó, pocos jóvenes lo saben, y me dirijo a los jóvenes que nos están escuchando. Pocos saben que el presidente Toledo terminó su gobierno con 68% de aprobación. No hemos visto en la historia nacional desde Manuel Prado Ugarteche un presidente que haya terminado su gobierno con un nivel de popularidad extraordinario. Aunque muchos dicen que fue porque subió el sueldo de los maestros, o sea, algo muy similar a lo que ha hecho ahora Humala. No, pero lo que te quiero decir es que primero que fue una promesa y el presidente cumplió. Y segundo, que estuvo trabajado en función de una dinámica responsable de la economía nacional. No fue un aumento inmediatamente, fue un aumento progresivo. Se hizo con los maestros y ahora les anunciamos a los maestros, a los trabajadores de la educación, a los auxiliares, a los administrativos, a los cesantes. Es decir, para todos este es un paquete que significa responsablemente cómo, ¿no es cierto?, paliar y mejorar la calidad de la vida de las personas. Hoy todo el mundo está hablando ya que le va a aumentar 1.000 soles, el otro 950, tenemos que ser responsables, hacerlo progresivamente con un trabajo en economía. Él es un economista. ¿Cómo no vas a ver el manejo que corresponde al Estado de este tema? ¿Qué propuestas lleva Miguel Ángel Rodríguez Mackey al Congreso? Muchas gracias. Son 4 concretamente. La primera, la defensa de los peruanos en el exterior. Hemos estado afuera, los hemos visto, no se acercan a las embajadas, no se acercan a los consulados porque piensan que incluso el embajador, el cónsul, los va a delatar, entre comillas, muchos son ilegales y podrían ser deportados. Tenemos que crear un vaso comunicante y para eso la Secretaría de las Comunidades Peruanas en el Exterior, que fue creada durante el gobierno de Alejandro Toledo, hoy buscamos que tenga el nivel de un viceministerio de Comunidades Peruanas en el Exterior, que los peruanos en el exterior puedan votar.
y ser elegidos al mismo tiempo. Es un contrasentido que solamente elijan y no puedan ellos ser favorecidos como establece la propia Constitución política. Establecer la ley de retorno para ellos que sea inclusiva, que no existe muchas trabas para los peruanos en el exterior. Nos importan solamente, Antonio, cuando envían las remesas, y eso no puede ser. Segundo, fíjate, las fronteras vivas. Yo soy un académico, ustedes lo saben, yo no soy un político, pero las fronteras vivas significa que una política de Estado para mirar las zonas periféricas del país, la gente cruza la frontera, quiere ir a los mejores colegios, a mejores trabajos, e incluso les dan la oportunidad de poder nacionalizarse para esos países. No tenemos una mirada realmente panamericana de lo que significa el Estado-Nación con todo el territorio nacional. Eso tiene que cambiar por esta visión centralista que hemos tenido históricamente. Y el primer gran paso que se dio por el proceso de la regionalización, que luego no fue entendido como correspondía, pero fue ese gran paso que se dio justamente en la parte final del gobierno de Alejandro Toledo. Tercero, le hemos dicho siempre, la defensa del triángulo terrestre. El triángulo terrestre hoy día está quietado, es verdad, pero en cualquier momento vuelve Chile a salir con la tesis de que es chileno. Hay una soberanía nacional que tenemos que mantener impoluta. El arbitraje no puede proceder. El territorio nacional se defiende. Tenemos que tener una política exterior y una diplomacia viriles, respetuosas con Chile, pero viriles, que digan exactamente cuando corresponde qué es el triángulo terrestre pleno de soberanía nacional. Y el cuarto y último planteamiento, que no por ser el último es el menos importante, que tiene que ver con lo que yo vengo haciendo todos los días en las aulas universitarias, es el plan bicentenario. Nadie habla del plan bicentenario, Antonio Schiavelli. Es decir, trabajar con los jóvenes, con los niños, con los infantes, el amor a la patria. Los países desarrollados lo son y son grandes porque trabajaron en la educación desde la infancia y desde la niñez. Cambiar la estructura curricular, volver a tener el curso de educación cívica que se ha dejado de lado, mirar hacia adentro, empezar a querer al país como corresponde para que esa identidad nacional pueda realmente consolidarse. Si hacemos eso, vamos a alcanzar realmente un país en otra dimensión. Un tema que para muchos, sobre todo para la microempresa, todavía no tiene beneficios directos es el tema del TLC. Hay una serie de restricciones, con Estados Unidos básicamente. Hay una serie de restricciones, requisitos que se mantienen al mismo nivel de complicadas y bueno, solamente benefician a las grandes y empresas y masivas que producen productos masivos. ¿De qué forma esto podría ser beneficioso justamente para la fuerza de producción del Perú que está en estas microempresas? Fíjate Antonio, primero los siempre van a ser importantes. Un país como el nuestro no se pudo dar el lujo de estar al margen. En algún momento casi se politiza el tema del TLC y felizmente se logró. Nosotros tenemos un TLC que tenemos que saber articular, tenemos que tener buenos operadores, buenos negociadores, buenos enlaces para que se articulen. Es normal que en los procesos de verificación y de afirmación de los TLCs se produzcan situaciones como la que tú estás señalando, pero para eso están los operadores, que son los diplomáticos, que son los expertos de los ministerios de comercio exterior, para poder canalizar. Tenemos que hacer que el TLC sea realmente el verdadero conducto por el que nosotros podamos nuestras materias primas, nuestros productos naturales, sacarlos al extranjero, sacarlos al país. No podemos tener embajadas si acaso estas no cumplen el rol fundamental. Por ejemplo, en el tema de los espárragos, bifurcarlos por el mundo entero. Una política exterior, como decía Carlos García Bedoya, este gran constructor de la política exterior. La política exterior no es sino el reflejo de la política interna, y en eso tenemos que trabajar. Esa es la mirada que tenemos que hacer para el país, devolverle a Antonio al país su calidad de liderazgo en la región, que hemos perdido en el tiempo, en estos 10, 15 años, y no corresponde, porque siempre hemos sido una matriz, epicentro geopolítico en la región. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Porque el espárrago, Perú lideraba incluso en los 80, en época de crisis de exportación de espárragos. Ahora digamos, hay una similitud con algunos otros países que lo hacen. Igual en el tema del cacao, del café, de productos nuevos que no ingresan al mercado americano, que son mucho mejores. Antonio, no están articulando los trabajos, los verdaderos vectores de cómo colocar. Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Comercio y Turismo, de la producción, lo que era, no están articulando los vectores de trabajo como corresponde. Se ha dejado de lado esto que fue el comienzo extraordinario, este trabajo biunívoco que permitía realmente la colocación, y estamos empezando a bajar. Nos hemos prácticamente quedado nuestros laureles, y entonces por eso tenemos que inyectar a la verdadera política exterior. Nuestras embajadas, nuestros consulados en el mundo entero, que no son pocos, tienen que ser nuestros verdaderos promotores, no crear vasos comunicantes burocráticos extraordinarios. Tenemos que hacer que nuestros diplomáticos sean los verdaderos articuladores afuera, que creen el canal para que las pymes, las medianas, las pequeñas empresas y los grandes empresarios puedan realmente llegar a los diversos espacios del país. Muy bien, muchísimas gracias por su compañía. Aquí en las señoras de Correo Yusil, el número 4 de la lista por Lima de Perú Posible. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan y decirle a todo el país, a mis lectores del diario Correo y a todos, que queremos llegar al Congreso para cambiar el nivel de un Congreso que ya es tiempo que tenga la altura que merece como poder del Estado. Muy bien. Regresamos luego de la pausa con más aquí en los desayunos de Correo Yusil.